Muy buenas tardes, los saludamos ahí con nuestro himno de guerra. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buena sorpresa, ¿dónde lo esperaban? Para nada, pero sí, bicentenaria. Nada, no esperábamos eso. Sí, ese es nuestro himno de guerra, los sancarlistas, y aún con todos los problemas que se han dado en los últimos años, creo que es una tradición que va a cumplir este viernes 126 años y que ojalá el otro año se recupere la presencialidad total y puedan ustedes, que se mejore al primer momento huelguero y puedan ustedes participar porque es una experiencia bien bonita. Y les dejo este pensamiento en forma, que no sé quién es el autor, les soy honesto. Dice, los huelgueros debemos ser académicos. La sátira tan solo es una expresión relajada de los temas complejos que discutimos en las aulas y que también los problemas nacionales, ¿verdad? Así que, dicho lo anterior, pues, si fuera presencial no habrían clases, pero nos pusieron a dar clases, pero no importa, aquí estamos para servirles. Hoy pues vamos a platicar sobre la unidad número 12 o capítulo 12, denominada la pretensión procesal. Vamos a iniciar la número 13, pero esa es algo extensa y muy importante, entonces la vamos a dejar como iniciada, pero el miércoles posterior a Semana Santa vamos a terminarla para concluir el viernes después de Semana Santa con la unidad 14, que es el contenido del segundo parcial. Ahora, esa semana les había ofrecido unos laboratorios, pero como ustedes vieron, las autoridades cambiaron, que en lugar de presencial va a ser en línea. Entonces, el laboratorio les dijo que quiero que sea presencial para que lo hagan, lo discutamos y aprendan. Entonces, lo programaríamos para la primera semana presencial que tengamos después de los parciales. Muy bien, entonces iniciaremos diciendo que la pretensión procesal es la declaración de voluntad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que nosotros vamos a pretender exigir dentro de un proceso? Y esa declaración de voluntad, ¿dónde la vamos a plasmar? Pues la vamos a plasmar en lo que se conoce como memorial de demanda o libelo de demanda, se dice muchas veces también. Pero a veces cuando se dice libelo se ve un tanto despectivo, entonces a lo mejor es decir memorial de demanda. Eso es dentro del plano jurídico, mediante la cual el actor pretendiente, el actor también se le denomina pretendiente, aspira a que el juez emita después de un proceso. Es decir que vamos por partes, ¿verdad? El pretendiente o demandante no pretende ni quiere que el juez le resuelva inmediatamente, sino que se lleve toda la secuela, todos los actos procesales dentro de un proceso y dicte una sentencia. Al final, ese es el último acto procesal formal, digamos, pero posteriormente vienen impugnaciones, etcétera. Pero de la primera etapa, de la primera instancia, diríamos que es el último acto procesal. La sentencia que va a dictar el juez y con la cual va a resolver en definitiva y favorablemente el litigio que se presenta a su conocimiento. Es decir que lo que nosotros plasmamos en una demanda es lo que pretendemos. Y obviamente esperamos cumplir con todos los requisitos, con todos los requerimientos para que nos sea favorable y obviamente obtener ello. Por ejemplo, si fuera un juicio de daños y perjuicios por alguna situación que nos haya acaecido, pues pretendemos que se condene a la otra persona a que nos pague en concepto de daños y perjuicios
una cantidad determinada para que haya un resarcimiento de lo que perdimos. Si fuera un juicio de familia, por ejemplo, ya quitando el ejemplo del oral de alimentos, que fuera un juicio de familia donde una persona pretende divorciarse de otra que también le sea favorable. La diferencia con este ejemplo a otros que les he puesto es que en el juicio de divorcio hay dos formas. Hay dos formas. Una puede ser un divorcio voluntario, en la cual ambas partes están de acuerdo, solo tienen que elaborar el convenio o bases de divorcio para indicar en el mismo, si tuvieran hijos menores de edad, al cuidado de quién quedan los hijos y la pensión alimenticia que podría otorgárseles. Entonces todo eso es en un convenio que se va dentro de la misma demanda de divorcio, cuando es voluntario. Ahora bien, cuando se da que conflicto en el que ninguno lo quiere resolver. Ustedes habrán sabido de algún hecho conocido, de algún amigo, algún pariente, en el que las parejas ya no se llevan bien, puede ser por malos tratos, puede ser por alguna infidelidad, entonces se separan. Esa es la primera fase, ¿verdad? El primer paso, separarse. Y normalmente que se va del hogar conyugal es el varón. Y entonces, posteriormente, él plantea la demanda de divorcio ordinario. Pero el código es claro de que no puede invocar él el abandono del hogar conyugal porque él dio origen a ella, él se fue. Porque sería injusto que, bueno, yo me voy y después uso esa causal para plantear el divorcio, invocando esa causal a mi favor. No. Él podría invocar otra causal, más no esa, que él se ha ido. Él podría invocar incompatibilidad de caracteres, una cosa así, que eso pues es muy normal cuando a veces en algunas parejas, ¿verdad? No en todas, sino en algunas parejas. Entonces, ¿cuál es la pretensión de él? Que se disuelva el vínculo matrimonial. Entonces, obviamente tendrá que probar todos los extremos de su demanda y la otra persona pues podrá oponerse, podrá decir esto, podrá decir lo otro, que no se quiere divorciar, que no sé qué. Pero también en algún momento podría decir, bueno, está bien, voy a aceptar las causales, me voy a allanar, porque como aquí no es voluntario, sino es ordinario, me voy a allanar, pero también le voy a exigir tal pensión, ¿verdad? Tal pensión. Bien, seguimos entonces con la pretensión. También se indica la pretensión que es una declaración de voluntad por la que se solicita la actuación de un órgano jurisdiccional frente a una persona determinada y distinta del autor de la declaración. Como ven, tienen elementos comunes, la otra es más completa, pero van a lo mismo, ¿verdad? Que es una declaración de voluntad, donde se solicita que actúe el juez frente a una persona determinada, que sería el demandado, y distinta del autor de la declaración, porque yo no lo puedo autodemandar, ¿verdad? Siempre que voy a demandar es a una persona distinta. Lo que falta en esta es que se dicte sentencia y que sea favorable de la otra persona, pero se parecen un poco, ¿verdad? Luego tenemos los elementos de la pretensión. Dentro de la pretensión tenemos tres elementos. Los primeros se denominan sujetos, que son parecidos a los elementos de la acción que vimos anteriormente. El primero de ellos es el actor o pretendiente y el demandado o aquel respecto de quien se pretende algo. Siempre tienen que existir dos, si no, no habría litigio, no habría demanda, no habría pretensión. El objeto, la obtención de la autoridad, es decir, del juez, del titular de un órgano jurisdiccional, de una resolución con contenido favorable a la petición hecha en la demanda. Es decir, en la pretensión siempre como es una situación favorable o que la ejerce esa declaración de voluntad, el actor o pretendiente
siempre él lo que va a querer obtener es un contenido favorable a su petición hecha en la demanda. Y cualquier tipo de demanda que planteemos, siempre uno su pretensión quiere que se declare con lugar y obviamente la demanda. Por ejemplo, si fuera un juicio de obra nueva y peligrosa, por ejemplo, a la par de la casa de uno están construyendo otra vivienda, pero no están usando los elementos necesarios y nos están causando perjuicio. Puede ser que haya goteras, puede ser que haya filtraciones de agua, entonces podemos pedir también esa suspensión de esa obra. Luego tenemos también la causa. La causa se descompone o se divide en dos subelementos, siendo el primero de ellos el hecho invocado en la demanda, y al cual el actor asigna trascendencia, razón por la cual se convierte en la base o fuente del derecho pretendido. Y el segundo subelemento es la imputación jurídica que el actor efectúa al demandado con motivo de aquel hecho. ¿Qué quiere decir esto? El primer subelemento es lo que el actor o pretendiente invoca en la demanda. Y obviamente él le va a asignar una importancia, una trascendencia capital, porque es lo que quiere. Pero también esa situación que la expone como hecho también debe estar normada, también debe estar regulada, también debe tener un soporte jurídico, a efecto que pueda haber una imputación jurídica que el actor efectúa al demandado con motivo de aquel hecho. Es decir que mi pretensión debe estar basada en lo que el derecho sustantivo tiene regulado. No puedo yo pretender algo que no esté contenido en la ley. Algo que no esté contenido en la ley. Porque entonces no tendría sentido. Esa pretensión no tendría un soporte, un sustento jurídico. Por ejemplo, ¿qué les digo yo? Que alguien demande a otro y diga, mire, yo quiero que él me pague una cantidad de dinero porque la luna ilumina su cuarto. Pues eso sería un absurdo. Eso sería un absurdo de todo sentido. Pues entonces, tienen que ser cosas que estén en la ley. Por ello, en el derecho civil, pues, está el Código Civil en sus diferentes libros. Y ahí están establecidas diversas instituciones de carácter sustantivo. Por ejemplo, en el libro primero está el matrimonio. Entonces, el matrimonio está regulado diferentes tipos de matrimonio. Es decir, cuando un hombre y una mujer unen sus vidas para vivir en común, procrear, educar y alimentar a sus hijos. Y si eso ya no funciona, pues viene el divorcio, que también aparece regulado en el libro primero, cuáles son las causales de divorcio, etc. Pero el elemento procesal aparece en el Código Procesal Civil y Mercantil y en la Ley de Tribunales de Familia, donde nos indican cómo llevarlo. Pero las causales, todo lo que provoca estas situaciones está en el libro primero del Código Civil. Igual, vámonos al último libro, donde aparecen los contratos. Si celebramos un contrato con alguien y esta persona lo incumple, ¿cómo demandarlo? Etcétera. Y así, si miramos nuestro código, es perfecto, tiene regulado todo, de las personas, de los bienes y demás derechos reales, de la propiedad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, como les digo, esos dos elementos de la causa son importantes. Luego, tenemos los requisitos de la pretensión. Estos gravitan sobre la actividad que la misma encierra en sus tres dimensiones esenciales.
Y estas dimensiones esenciales van a ser el lugar, el tiempo y la forma. El lugar será el del proceso, es decir, la circunscripción, sede y local del órgano jurisdiccional debe conocer el mismo. Bien, aquí en los lugares será el del proceso, la circunscripción. Recordémonos que siempre en el libro primero del Código Civil, que me imagino que ya lo vieron, habla de qué es el domicilio. Y el domicilio es la circunscripción departamental en que nosotros podemos ejercer nuestros derechos y obligaciones. Por ejemplo, en la mayoría de nosotros, ¿cuál es nuestro domicilio? El departamento de Guatemala, independientemente que vivamos en alguno de los municipios que rodean al mismo, o son parte del mismo, más bien dicho. Por ejemplo, si uno vive en Amatitlán, vive en Villanueva, vive en Misco, vive en Santa Catarina Pinula, en cualquiera de los municipios del departamento de Guatemala, siempre la circunscripción municipal va a ser el departamento de Guatemala. Luego tenemos la sede del órgano jurisdiccional. La sede. La sede va a ser aquel lugar, o es aquel lugar en el cual la Corte Suprema de Justicia le designó su competencia. Por ejemplo, hay una pareja que vive en Misco. El juez que va a ser competente para conocer del divorcio tendría que ser el juez de familia de Misco, porque ahí está la sede, porque ahí viven estas personas. Y el local del órgano jurisdiccional que ha de conocer el mismo va a ser en qué lugar de Misco está situado el juzgado. Y así podríamos poner ejemplos de Villanueva, Santa Catarina Pinula, San José Pinula, etcétera, ¿verdad? O bien, las personas lo podrían plantear acá en el municipio de Guatemala. Lo único que entonces la otra parte podría plantear la excepción de incompetencia por territorio. Pero si no plantea nada, pues se le daría la sumisión tácita que habíamos visto anteriormente. Entonces, el requisito de la pretensión es eso. Primero el lugar. Luego tenemos el tiempo. También lo será el del proceso, en el que se hace valer la pretensión, que implica el trámite de dicho proceso, el cual está destinado al planteamiento del objeto básico del litigio. Pero para ello tenemos que indicar lo siguiente. Normalmente cuando hablamos de tiempo, es porque ya sea en el contrato o en la ley aparece un plazo para plantear esa demanda. Aparece un plazo para plantear esa demanda, entonces tenemos que plantearle en ese tiempo. Si no, pues nos podría plantear la excepción de prescripción, de caducidad, etc. Por ejemplo, en materia laboral, normalmente la pretensión mayor o la prestación mayor que pretende un trabajador que ha sido despedido es la indemnización. Sin embargo, el Código de Trabajo a la indemnización le da un plazo corto, le da 30 días hábiles. Para otras prestaciones da 2 años, pero para la indemnización da 30 días hábiles. Pero también no quiere decir que no podamos interrumpir ese plazo. Por ejemplo, podríamos ir el día 29, el día del 29, al Ministerio de Trabajo a hacer nuestra reclamación. Entonces, ¿cuál es el objeto de interrumpir esa prescripción haciendo una diligencia ante el Ministerio de Trabajo? Interrumpiendo ese plazo, dejar sin valor, dejar sin efecto
los 29 días transcurridos, para que empiece a computarse un plazo nuevo. ¿Por qué? Porque si nosotros planteamos nuestra demanda, no demanda, sino que planteamos nuestra denuncia o nuestra exigencia de pago de prestaciones hacia el Ministerio de Trabajo, van a citar al patrono. Entonces, se van a empezar a dar las primeras reuniones para ver si él está dispuesto a pagar en la vía extrajudicial ante el ministerio, y si no lo hace, pues se va a tener por agotada la vía administrativa y ya empieza a computarse el plazo nuevamente de 30 días, pero hay que interrumpirlo. Pero si nosotros no vamos al Ministerio de Trabajo y presentamos nuestra demanda el día 32 o 31, hábil siempre, el día 31 sería más correcto. En cuanto a la indemnización, ya vamos fritos, ya vamos mal, ya no vamos a obtener nada. En cuanto a las otras prestaciones o pretensiones, sí podemos lograr algo. Pero en cuanto a la indemnización, no. Por eso se dice que hay dos tipos de prescripción. La prescripción adquisitiva, que es obtención de un derecho por el transcurso del tiempo. ¿Qué es lo que van a ver ustedes en civil más adelante? Que es la usucapión, que durante el tiempo que estemos poseyendo un inmueble, posteriormente lo podemos titular a favor de nosotros. Entonces, ese transcurso del tiempo, ese plazo del tiempo es una prescripción positiva o adquisitiva. Mientras que el que les mencioné, el Código de Trabajo, es prescripción extintiva o liberatoria, porque con esa se libera a alguien del cumplimiento de una obligación, tanto que con la otra obtenemos un derecho o un beneficio. Luego tenemos como tercer requisito de la pretensión la forma. Está relacionada con la clase de proceso de que se trate, es decir, que puede influir el principio de oralidad o de la escritura, para que la pretensión se deduzca de palabra o por escrito, si el procedimiento es oral o no. Acá, como les he dicho, en Guatemala, pues no hay un sistema químicamente puro en cuanto a oralidad. Acá es un híbrido, porque hay situaciones que uno puede plantear la demanda en el juicio oral de viva voz, pero igual faccionan un acta donde queda contenida nuestra declaración de voluntad. Las sentencias van a ser escritas. Las audiencias sí son orales, pero también se deja plasmado por escrito, en laboral y en familia. Ahora, en penal, casi todo queda grabado en sistema de audio, pero al final también la sentencia es escrita. Entonces, la forma puede ser o totalmente escrita o un híbrido, que va a ser oral y escrita. Luego tenemos las clases de pretensión. La clasificación más generalizada es la que divide la pretensión en pretensiones de conocimiento, pretensiones ejecutivas y pretensiones cautelares. La pretensión de conocimiento cuenta con una fase de discusión y litis y se solicita que el juez declare el derecho. Esta a su vez se divide en pretensión meramente declarativa, pretensión constitutiva y pretensión de condena. Pretensión declarativa, que es la primera de las pretensiones de conocimiento. Con esta lo que se persigue es que el juez declare la existencia o no de un derecho a favor del actor. Ejemplo, que el juez declare que el actor es propietario de un inmueble. Luego tenemos la pretensión constitutiva, que también es una de las de conocimiento. Esta tiene por objeto la creación, modificación o extinción de relaciones jurídicas que anteriormente eran inexistentes, es decir, la hacen surgir. Ejemplo, la que pretende que se declare el divorcio es a la vez la que destruye o extingue la situación legal del matrimonio. Luego tenemos la pretensión de condena.
La finalidad de esta es que el juez en la sentencia determine que el demandado está obligado a una prestación consistente en hacer algo, abstenerse de hacerlo, que se le condene en el pago de una cantidad de dinero o a entregar una cosa. Es decir, que se materialice la sentencia pudiendo dar lugar al proceso de ejecución forzosa. Es decir, si se da la pretensión de condena, posteriormente se da la ejecución. Luego tenemos las pretensiones ejecutivas. En esta clase de pretensiones, el derecho ya está preconstituido, ya sea por una sentencia firme que la declara o un documento o título que tiene ese carácter, por lo que se pretende la ejecución. Ejemplos de pretensiones ejecutivas. El derecho ya está preconstituido por una sentencia firme. Por ejemplo, en un juicio oral de fijación de pensión alimenticia, si ya se dictó sentencia, ya el derecho a obtener alimentos ya está preconstituido, entonces se ejecuta la sentencia ante el mismo juez que la dictó, y si el obligado no paga, pues le pueden certificarlo por inocente por el delito de negación de asistencia económica. Asimismo, existen otros títulos de carácter ejecutivo que aparecen en el juicio ejecutivo regular en el Código Procesal Civil y Mercantil, lo que es un pagaré o cualquier otro documento. Por ejemplo, en la actualidad se da una situación que ya no hay palabra, diríamos, como era antes en la gente adulta, en la gente mayor, ¿verdad? Que a veces no era necesario firmar un documento, había palabras, se cumplía. Ahora no, ahora hay que documentar todo. Y resulta que muchas veces en nuestro trabajo hay algún compañero o compañera con necesidades económicas y nos dice, mira, voy a sacar un préstamo. ¿Me servís de fiador? Sí, dice uno de buena fe. Y firman un pagaré los dos. Pues resulta que después el otro deja de trabajar y con lo que le dieron, si es que le dieron dinero, no puede pagar el préstamo. Entonces viene aquel refrán, ¿verdad?, de que fiador es pagador. Entonces el pobre fiador se queda y le están descontando y todo, derivado de ese pagaré que constituye un título ejecutivo. Que si los dos se quedan sin trabajo, pues viene y se les ejecuta a los dos, ¿verdad?, con ese mismo documento. Y así en el juicio ejecutivo hay una serie de cuestiones que sirven para el efecto de reclamar algo. Luego tenemos las pretensiones cautelares. El objeto de este tipo de prestación no es que se declare el derecho o ejecutarlo, sino se decrete una medida que lo garantiza. Muchas veces a las pretensiones cautelares también se les denomina providencias de urgencia, que normalmente se da cuando uno está preparando una demanda para demandar a alguien, pero necesita garantizar las resultas del proceso. ¿Y cómo lo va a garantizar? Pues pidiendo providencias cautelares. Pidiendo providencias cautelares a efecto de que el otro no se desaparezca, que se vaya con los bienes. Y una de estas providencias cautelares es el embargo. Trabar embargo sobre sus cuentas de banco, ya sea de ahorros o depósitos monetarios, o bien sobre el sueldo o salario que le venga en su lugar de trabajo. Pero también el juez le establece un plazo al que le otorgó la providencia cautelar para que plantee el juicio o acción en contra del otro. Y si no lo hace, pues va a levantar esas providencias cautelares. Está también el secuestro, el embargo, el secuestro. El secuestro, en el embargo solo nos traen embargo y no podemos disponer de ese dinero. Del vehículo sí podemos utilizarlo, pero no lo podemos enajenar, no lo podemos vender, no podemos grabar, no podemos constituir prenda, no podemos hacer nada.
Lo podemos seguir usando si nos lo permite, pero si se otorga el secuestro en contra del vehículo, se le desapodera a la persona, se le quita el vehículo y se le nombra un depositario, que puede ser el mismo que lo está ejecutando o puede ser una tercera persona. Así también, como providencia cautelar, también se puede decretar el arraigo de una persona, para que esta persona pues no pueda salir del país. Civilmente así se maneja. Ahora penalmente lo que hacen muchas veces los jueces es que la persona entrega su pasaporte para que cumpla eso de la providencia cautelar de arraigo, que no pueda salir del país. El problema es que en países como los nuestros, muchas veces la gente viaja sin pasaporte, entonces el pasaporte no es su garantía que se vaya a desaparecer, porque hay tantos puntos ciegos por los que nos podemos ir a Salvador, a Honduras, a México, etcétera, etcétera. Porque Guatemala está en una situación geográfica privilegiada que puede agarrar a la gente para cualquier lado. Y por ejemplo, en cuanto al arraigo, el Instituto de Migración, su sistema informático es muy deficiente. Es muy deficiente, entonces ellos, donde aparece alguien arraigado es, si bien les va, en el aeropuerto. Solo ahí puede estar el sistema, ven los datos, no, usted no puede viajar porque está arraigado. Y ahí lo regresan, ¿verdad? No lo capturan nada, sino únicamente no lo dejan viajar. Es decir, puede tener su pasaporte, pero está arraigado y no puede viajar. Pero en otros puestos así fronterizos en tierra es muy difícil que sean estas situaciones. Amén de que también existe el C3 o C4, no sé cómo se llama ese, que solo con el DPI podemos llegar a El Salvador o llegar a Honduras. Entonces, viendo esa situación es complicado, ¿verdad? Eso es en cuanto a la unidad 12. Ahora, en cuanto a la unidad 13, se le denomina la excepción. Pero realmente se le debería denominar las diferentes actitudes que puede asumir el demandado frente a una demanda. Porque no solo va a plantear excepciones, porque hay situaciones en que no plantea nada. Pero así está establecido en el programa del curso, ¿verdad? Entonces, así lo vamos a explicar. Bien, la definición de excepción. El poder jurídico del demandado de oponerse a la pretensión que el actor ha aducido ante los órganos de la jurisdicción. Es decir que cuando hablábamos de la acción era el poder jurídico del actor. Aquí cambian los papeles. Ahora el poder jurídico va a ser del demandado. Ya le van a pasar a él el balón, ya él va a ver qué hace. ¿Y qué va a hacer? Pues oponerse a lo que pretende el actor. Lo que éste está aduciendo ante los órganos de la jurisdicción en su memorial de demanda. Existe también naturaleza jurídica. Considerando que la excepción es paralela a la acción, lo que les decía hace un momento, son las mismas teorías que explican la acción las que se aplican a la excepción, siendo estas la de obrar concreto y la de obrar abstracto. La de obrar concreto estima que la acción y la excepción como correspondientes con exclusividad a quien tiene la razón o le asiste el derecho. Es decir, que en este caso, el que va a obrar concreto va a ser el demandado, porque le están reclamando una pretensión. Y la de obrar abstracto. Esta considera que la acción y la excepción como correspondientes a quien tiene o no la razón en una situación de igualdad procesal. Es decir, acá no está dando algún beneficio a ninguno de los dos, sino una igualdad procesal, y pues el actor tendrá que probar su pretensión y el demandado, con los elementos que le da la ley, destruir la pretensión del actor. Actitudes del demandado frente a la demanda. Previamente establecer las actitudes del demandado frente a la demanda, debemos indicar
¿Qué es el derecho de contradicción? Este derecho se produce en el momento que se emplaza al demandado. Cuando se dice que se emplaza al demandado, es cuando le notifican y comienza a correr el plazo del emplazamiento. Es decir, a mí me notifican hoy, mañana empieza a correr el plazo del emplazamiento. Depende del tipo de proceso, depende del tipo de juicio. En unos pueden ser menos días, en otros pueden ser más días. Pero es ese plazo, es el emplazamiento, cuando me emplazan a mí a asumir alguna actitud y me dan cierto tiempo. Al haberse admitido la demanda, obviamente. Surge entonces el derecho de defensa o de contradicción en juicio para el emplazado o demandado, sin que tenga hasta ese momento incidencia si la demanda es o no fundada. Es decir, si el juez revisó los presupuestos procesales de la demanda y consideró que la misma llenaba los requisitos, pues la notificará. La notificará y empieza a correr el término o el plazo del desplazamiento para el demandado. Dicho lo anterior, podemos indicar que las actitudes que asume el demandado, la doctrina muestra una mayor uniformidad de criterio, siendo estas las siguientes. La primera se denomina actitud pasiva total o meramente negativa. Pasiva total o meramente negativa. Y esta actitud surge cuando el demandado no comparece. No comparece ni se apersona al proceso. Le viene del norte la demanda, como diríamos popularmente. Y mucho menos designa o nombra apoderado representante, es decir, no otorga mandato, no otorga nada. En cuyo caso da origen a aquel instituto que se conoce como la rebeldía o contumacia. Rebeldía o contumacia, puesto que no contesta la demanda. Aún así, que aquel no hizo nada, el actor está obligado a probar sus afirmaciones. O sea que aunque el otro no contestó, no hizo nada, el actor debe probar sus afirmaciones. No quiere decir que por el hecho de que aquel no hizo nada, el actor no tiene que probar. No, bien, tiene que probar sus afirmaciones. Pudiendo el demandado apersonarse posteriormente, pero tomará el juicio en el estado en que se encuentre. Esto último se basa en un principio que se conoce como preclusión procesal, que es la preclusión procesal cuando no se pueden retrotraer las etapas del proceso o del juicio a unas ya transcurridas, ya pasadas, ya finalizadas. Por ello es que se dice que el demandado puede apersonarse posteriormente, pero tomar el juicio en el estado en que se encuentra. Es decir que, digamos que ya va el proceso en etapa de prueba y en ese momento se apersona el demandado, ya no podrá ofrecer pruebas, ya no podrá aportar pruebas. Lo que podrá hacer es entorpecer el desarrollo del proceso únicamente. Es decir, protestando las pruebas del actor, que por esta o tal situación para entorpecer el desenvolvimiento normal de ese proceso. Y si ya fue más adelante, que ya estaríamos previo a que se dicte la sentencia, se apersona y dictan la sentencia. Es plantea apelación sin ningún fundamento, sin ningún argumento, pero como no se le puede violentar su derecho de defensa, pues tendrá que dejar que se apersone, que apele
y que también entorpezca el desarrollo normal del proceso. Esa es la primera de las actitudes. Luego tenemos la segunda. A esta se le denomina ya actitud menos pasiva. La anterior era totalmente pasiva, esta es menos pasiva. En esta situación, el demandado sí comparece al juicio, sí sea persona, y puede contestar o no la demanda, pero no aporta pruebas, ateniéndose a un fallo en sentencia de carácter adverso, si la pretensión del actor es acogida por el órgano jurisdiccional. Es decir, que aquí, dentro del término o plazo del emplazamiento, el demandado presenta su memorial, señala lugar para recibir notificaciones, no aporta pruebas y espera también, ¿verdad?, que obviamente el fallo le va a ser desfavorable, pero al igual que la anterior, puede entorpecer, puede torpedear el proceso para ir ganando tiempo nada más. La tercera de las actitudes se denomina activa desfavorable. En este caso, tampoco hay oposición, puesto que el emplazado o demandado se apersona al proceso, pero lo hace a favor de los intereses del actor o demandante, pues confiesa o reconoce los hechos de la demanda, o bien se allana. Es decir, cuando dice que confiesa o reconoce los hechos de la demanda, si el actor ofreció la prueba de confesión judicial, se señala una audiencia. Y pues llega el demandado y contesta todo el pliego de oposiciones, todo el pliego de preguntas en forma a favor del actor. No, porque cuando le plantea una de las preguntas uno podría objetar alguna, pero no, las acepta lisa y llanamente. Por un lado, confiesa o reconoce los hechos de la demanda. Sí, ese sí es cierto, yo le debo a él, pero no tengo plata, no tengo trabajo, bla, 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 bla. O bien se allana, que ya lo del allanamiento ya lo hemos visto en varias oportunidades en la clase y hemos dado distintos ejemplos. Y acepta de forma parcial o de forma total los mismos. Es decir, puede darse uno u otro tipo de allanamiento, ya sea parcial o total. ¿De dónde? La pretensión del actor o demandante resulta favorable a este, siempre y cuando lo hubiera acreditado. Es decir, el actor planteó bien su demanda y el otro confesó o bien se allanó. Entonces, obviamente, todo eso viene a beneficiar al actor y todo va bien para él, va favorablemente para él. Luego tenemos la que se conoce como oposición y defensa relativa. El demandado o emplazado se opone a la demanda y en términos generales niega el derecho material aducido por el actor y los hechos de donde pretende deducirlo, ofreciendo pruebas para desvirtuarlo. Es decir, el demandado o emplazado aquí sí se opone a la demanda, pero se opone así muy suavemente, ¿verdad? No va con todo el moche, sino muy suave a la demanda. Niega el derecho que el otro está deduciendo o pretende deducir y ofrece pruebas para desvirtuarlo, pero ofrece unas pruebas pobres, ¿verdad? Que al final no van a destruir la pretensión del otro. Por eso es que es una oposición y defensa relativa que se opone por oponerse, pues, y presenta pruebas, pero al final el resultado siempre va a seguir la suerte de los anteriores. Luego tenemos las excepciones de forma previas o dilatorias. Con la interposición de estas excepciones, el demandado dentro del llamado derecho de contradicción
lo que busca es depurar el proceso y postergar la contestación de la demanda. Estas defensas pueden objetar algún elemento formal o de la pretensión, de tal suerte que si la excepción prospera, la demanda o bien la pretensión pierde momentáneamente su eficacia, pero puede volver a plantearse. Esas excepciones las encontramos reguladas en el artículo 116, me parece. 116 del Código Procesal Civil y Mercantil. Excepciones previas. El demandado puede plantear las siguientes excepciones previas. Incompetencia. Esta se recuerda que es cuando él plantea la incompetencia porque el juez ante el que lo están demandando no es competente para conocer de esa pretensión. ¿Pero qué va a lograr con eso? Solo que el juez que rechace la incompetencia, que diga que sí es competente, o bien que el juez diga, bueno, voy a mandar esto al juez tal que él es el competente. O, en el último de los casos, diga, mejor voy a plantearle a la Corte Suprema, dependiendo qué cámara sea, una duda de competencia. Entonces el juez eleva eso a la Corte lo designa ya sea a la Cámara Penal, a la Cámara Civil o a la Cámara de Amparos, y ahí se va a resolver esa duda de competencia. Y se va a determinar quién de los jueces es el competente. Porque el otro dice el competente, ahora dice no, es competente aquel, o se tiran a chibolita a veces los jueces también. Entonces, en ese sentido, se pueden dar las tres situaciones. Que se declare sin lugar la excepción de incompetencia, que se declare con lugar y se remita el expediente al juez competente, pero también el juez el que es supuestamente competente va a plantear la duda de competencia ante la Corte para que ésta determine si el primero o el segundo es competente. Luego tenemos la excepción de litispendencia. Litis, se recuerdan que es pleito. Entonces, cuando hablamos de litispendencia es un pleito que está pendiente de resolverse. Es decir, que el actor planteó su demanda y la volvió a plantear igual, sobre los mismos hechos, las mismas situaciones. Entonces viene el demandado y dice, mire, está pendiente que el juez tal resuelva, porque él planteó lo mismo y presenta el memorial de demanda, la resolución, las notificaciones. Entonces, si se declara con lugar la excepción de litispendencia, ya no continúa, ahí sí no continúa ya el proceso en esta etapa, sino que se remiten las acciones al juez que está conociendo el juicio anterior. ¿Y esto por qué razón? Para evitar que hayan fallos contradictorios, que un juez diga que sí, que el otro diga que no. La tercera se conoce como demanda defectuosa. Esa que implica que nosotros cuando nos notifican la demanda, la vamos a revisar minuciosamente. Vamos a expurgar hasta la última letrita, la última palabra que se escribió, para ver dónde encontramos los errores. Y con base en ello plantear esa decisión de demanda defectuosa. A efecto que si el juez la declara con lugar, tenga que volver a plantear la demanda el actor. Puede ser que en la demanda haya algo que consignaron mal, por ejemplo, que el título de crédito sea o el título o el documento que acredite el derecho porque se presente esté mal formulado. Por ejemplo, al principio el RENAP, si se recuerdan, dio mucho problema cuando se trasladó toda la información de los registros civiles. Entonces, pónganse que llegue que esté mal consignado el nombre de quien esté demandando en el RENAP. Pero ahí no sería eso, sino sería falta de personalidad, pero algún atestado que esté mal. Entonces, sobre eso atacamos. O encontramos en la demanda que esté mal porque la demanda dice una fecha y el documento tiene otra, etcétera. O sea, buscando los 7 errores de Daniel, como se decía antes, ¿verdad? Y la otra es falta de capacidad legal, es decir que
la persona que esté demandando pues no tenga capacidad para hacerlo por alguna situación y no tenga representante legal, etcétera. La falta de personalidad. Esta sí es cuando no consignan bien el nombre, ya sea de una persona individual o de una persona jurídica. Entonces, a veces el demandado deja pasar esa situación. ¿Por qué razón? Incluso puede asumir la primera actitud porque no le va a afectar, porque resulta que la persona a quien están demandando no es él, porque el nombre no esté bien puesto. Por ejemplo, hay muchos nombres que se escriben de diferente manera. Entonces, al momento de presentar la demanda, lo consignamos de una forma, pero no la que aparece en el Registro Nacional de las Personas. Por ejemplo, el nombre Jennifer se escribe Jennifer con doble F, con una F, con dos N y una Y, con una N y una I latina, con J al principio, con Y al principio. Entonces, si no lo ponemos bien, cuaja esa excepción de falta de personalidad. Por ejemplo, cuando yo era mandatario de APROFAN, mucha gente que demandaba APROFAN consignaba mal el nombre, porque ponían el nombre que tuvo inicialmente la asociación cuando se constituyó, que se llamaba Asociación Pro Bienestar de la Familia Guatemalteca. Así lo ponían. Pero ya el nombre que estaba inscrito era Asociación Pro Bienestar de la Familia de Guatemala. Ya no era lo mismo. Ya no era lo mismo. Entonces, usualmente, eso los planteaba yo en materia laboral y habían abogados que no sabían qué hacer. Y muchas veces los juicios se quedaron con el planteamiento a la excepción de falta de personalidad. Y aquí les va un chivo en materia laboral, porque en materia civil le dan a uno los días que la ley manda y uno pues modifica su demanda, ¿va? Porque hay un artículo del Código Procesal Civil y Mercantil que dice que podría ampliarse o modificarse la demanda antes de que haya sido contestada. Y en el momento que estamos planteando excepciones previas o dilatorias, no hemos contestado la demanda. No la hemos contestado. Entonces, el único abogado que les digo que en materia laboral lo hizo de esa manera, dijo lo siguiente: me allano a la excepción planteada por la parte demandada. Me allano, entonces que el juez declare mediano y tal. Pero, al mismo tiempo, amplío o modifico mi demanda en el sentido que el nombre correcto de la entidad demandada es ta. Y entonces, como en materia laboral, al darse esa ampliación o modificación de la demanda, se suspende la audiencia y se señala una nueva. Entonces, obviamente, cuando uno planteaba esas excepciones de falta de personalidad, era para ganar tiempo y hacer una buena oposición o defensa de la demanda. La falta de personería. La falta de personería es la que se produce cuando no se acredita bien la representación de una entidad. Es decir, que como les hablaba un día en clase, en las clases de representación, algo que tenga que estar escrito en mandato no está, algo que tenga escrito en la lista mercantil no está. Entonces se plantea la excepción de falta de personería y ahí terminaría. Y luego, dentro de otras excepciones importantes, está la prescripción, que se las expliqué hace un rato, la cosa juzgada y la transacción. La cosa juzgada es cuando, a diferencia de la litispendencia, que esa está pendiente que se resuelva, la cosa juzgada ya no. Hay cosa juzgada cuando no hay pendiente ningún recurso y la sentencia está debidamente ejecutoriada. Por ejemplo, un grupo de personas, 10 personas, plantean una demanda, la pierden, y luego pretenden plantear de forma individual cada uno, y ahí se aplica también la excepción de cosa juzgada, porque ya se conoció, ya se resolvió. Y eso también fueron 11 expedientes que yo llevé cuando era mandatario de APROFAN, que los gané en forma individual
y luego los planteaba en forma grupal y con la excepción de cosa juzgada, ahí terminó el proceso, porque más adelante veremos que algunas de estas excepciones no lo dice la ley las tiene como previas, pero en la doctrina son excepciones mixtas, y son mixtas porque tienen la forma de las previas, pero el carácter de las perentorias, porque atacan el fondo del asunto. Y la transacción, pues ya lo hablamos cuando hablamos de las diferentes formas de resolver el proceso. Entonces, como les dije al principio, nos quedaríamos acá en las excepciones previas o dilatorias y continuaríamos el siguiente día en la contestación de la demanda, etcétera, y las demás contenido de esta unidad, que es una de las más extensas, ¿verdad? Entonces sí la tengo que dividir en dos para que les quede más claro a ustedes, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna duda, comentario, pues lo pueden hacer en este momento. Sí, díganme. Licenciado, buenas noches. Fíjate que yo quisiera hablarle un momentito, pero sí es con relación al curso, pero es un tema que yo tengo pendiente de mi examen, entonces. Ah, bueno, su extemporáneo. Sí, por favor. Pues mire, como les contaba al principio, nos cambiaron la situación ahí. Entonces, para no perjudicarla, no se lo voy a hacer en línea, sino mejor se lo puedo hacer incluso el mismo día en laboratorio. Está bien, licenciado. Muchas gracias. Vaya, para servirle. Bueno, si no hay ninguna pregunta, pues pasen un feliz viernes de dolores y a celebrar, pero con medida, y a bailar la chalana con toda la gana. Gracias, Lick. Feliz noche. Muy bien, feliz noche. Gracias, feliz noche. Gracias, licenciado. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Disculpe, yo tenía una duda. Sí, dígame. Fíjese que la clase pasada yo tenía pendiente con usted, usted ver el libro que me iba a dar para el día viernes, pero como ya no fuimos a clases, entonces no sé cómo podría yo contactarme con usted para poder adquirir mi libro. Doctor, por favor. ¿A qué me dijo? ¿A cambiar o a adquirir? Adquirir, porque no tenía conocimiento del libro, pero usted me comentó que el día viernes el chico le iba a llevar los libros, pero como ya no nos presentamos, ya no sé cómo o de qué forma o con quién puedo comunicarme para obtener el libro. Le voy a dar el teléfono del chico y lo llama él, porfa. Muchas gracias, doctor, está bien. Escríbalo de una porfa. José Díaz se llama el muchacho. Es 4271-1219. Muchas gracias, doctor. Feliz noche. Igualmente, se cuidan.